El frío, las bajas temperaturas, usted ha despertado seguramente ya de hace varios días con esta sensación de que estamos viviendo una temporada, un invierno muy crudo. Así es, pero ante el aumento justamente de los problemas respiratorios en la capital, sepa usted cómo poder diferenciar los síntomas, ¿no? Porque hay muchos que decimos, ¡ay, ya me arde la garganta! Sí. ¿Será COVID? ¿Será COVID? Sí. ¿Será resfrío común? Pero ya estoy vacunada, ¿me puede dar el COVID? ¿Cómo reconocerlo? ¿Qué te parece si revisamos esta nota y luego vamos a conversar con el doctor Arturo Pareja? Él es médico, virólogo e inmunólogo y nos va a dar en vivo todos los detalles y esas diferencias. No se pierda esa secuencia, Alicia, está buenísima, veamos. Ya son miles de peruanos que cuentan con las 2 dosis contra la COVID-19. Sin embargo, es importante no bajar la guardia y conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad para evitar confundirla con una gripe. Ambas son enfermedades respiratorias producidas por un virus. Además, cuentan con síntomas en común como fiebre, tos, dolor de garganta, nariz congestionada y náuseas. No obstante, tiene varias diferencias. En primer lugar, los síntomas de la COVID-19 aparecen de 2 a 14 días después de la exposición al virus, mientras que los síntomas de la gripe se presentan de 1 a 4 días después. Asimismo, la COVID-19 puede causar diferentes complicaciones que la gripe, como coágulos de sangre o el síndrome inflamatorio multisistémico que se da sobre los niños. En tiempos de pandemia es importante seguir tomando medidas de precaución para reducir el riesgo de enfermarte con la COVID-19 o la gripe. Bien, ya está entonces la información ahí, porque de hecho, como bien has apuntado, Alicia, las temperaturas hacen que nos sintamos mal, que tengamos esta sensación de congestión nasal, de tos, de picazón de garganta, hasta dolor de cabeza, y pensamos que puede ser COVID-19, pero si estamos vacunados, ¿qué pasa? Se hacen la prueba, algunos no se hacen la prueba y viven con ese temor, así que mejor escuchemos al especialista porque el doctor Arturo Pareja nos acompaña esta mañana y nos va a dar estas pautas que necesitamos escuchar para poder hacer la diferenciación respectiva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Doctor Pareja. ¿Qué tal, Alicia, Fernando? Buenos días. Bueno, mucho frío, muchas enfermedades respiratorias en esta época. ¿Cómo las diferenciamos? Cuéntenos, por favor. Bueno, en realidad, siempre nosotros hemos padecido antes de la pandemia, pues, los resfríos comunes o gripe por influenza, cosa que en nuestro país no le hemos dado mucho, digamos, mucho énfasis, no le hemos hecho mucho caso. La cuestión es que los dos son infecciones respiratorias agudas, virales. ¿Ok? Entonces, los síntomas que tiene la COVID-19 y los de la gripe por influenza o también resfrío común son muy similares, ¿no? Febrícula o fiebre, ¿no? Malestar general, tos, dolor de garganta, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasaba con la experiencia entre la COVID-19 y los resfríos? Generalmente, en el resfrío común o la gripe, comenzaba a haber secreción nasal. Entonces, así es, mucho moquito. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente decía, no, tengo secreción nasal, no tengo COVID. Ok, secreción nasal, hay un porcentaje pequeño que lo tienen las personas que tienen COVID, pero cuando tenían eso simplemente decían, no, simplemente es una gripe y se acabó, descanso unos días y punto. Más aún si ya está vacunado, donde una persona vacunada se puede infectar de COVID, por el virus y hacer COVID-19, pero es muy leve. Entonces se va a cruzar con un resfrío común, un par de días y con eso está tranquilo. Pero aquí viene lo interesante, la variante Delta. La variante Delta es la primera variante que comenzó a variar un poco la sintomatología de las personas. Comenzamos a ver en los pocos casos de variante Delta que existen en el momento, comenzamos a ver que ellos se presentaban con secreción nasal. O sea, ellos sí tenían secreción nasal. Tenían su febrícula, su malestar general, su secreción nasal. No, a veces no tenían dolor de garganta. Y era muy similar o es muy similar al resfrío común. ¿Qué hacer en esos casos? Lo que tenemos que hacer es lo que todo médico con experiencia hace. Diferenciar. O sea, hay que hacerse una prueba. Así nosotros tengamos el resfrío común, estamos viviendo en un entorno familiar donde están nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo, y tenemos que hacernos una prueba. Pero ¿qué pasa si la prueba sale negativa? Bueno, yo digo resfrío común
y otra vez yo salgo a la calle y todo lo demás. Oiga, resfrío común o influenza es la verdadera gripe. Si yo tengo gripe por influenza, ok, me descartaron mi COVID-19, tengo gripe, estoy feliz, tengo gripe, vivo con mi abuelo se vacunó, pero ya hace 6 meses, ok, no se vacunó contra influenza ni contra neumonía, y yo le puedo contagiar al adulto mayor de influenza y hace una neumonía por influenza. Doctor Pareja, entonces, los resfríos, los cuadros de gripe que se están viviendo en estos días, puede ser entonces por el virus de la influenza. Si bien te descartan COVID, no es que se trate de una gripe normal, sino de la influenza que mata también, que llega a matar a niños como adultos mayores. Así es. Entonces, ¿es recomendable vacunarse contra influenza? Es recomendable vacunarse contra influenza y vacunarse contra neumococo. Y además, felizmente, miren, Alicia y Fernando, en el país ya algunos laboratorios están haciendo, personalmente yo sí lo realizo, para hacer una diferenciación entre si mi paciente tiene COVID-19 o influenza, le hago una prueba para ver, ahora hay pruebas que me detectan los dos. ¿Influenza o neumococo? Influenza o COVID-19. Y eso lo tiene el MINSA porque tengo entendido que... No lo tienen los laboratorios privados. Claro. Inclusive, ahora se está haciendo en saliva, que eso se hace en Europa. Inclusive, los niños, simplemente como dato, en Francia, por ejemplo, los niños van al colegio, ¿ok? Y constantemente, ¿qué le hacen? Pruebas de descarte de COVID-19 mediante saliva. El niño es traumático hacerle un hisopado, simplemente saliva, ¿ok? Ni siquiera espectora, escupe, digamos, usando ese término, y le hago la prueba de descartes. Pero hay para hacer influenza con una sola muestra y hacer COVID-19. Eso debería ser una muy buena alternativa. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo transcurrido me puedo vacunar contra la influenza o contra el neumococo? Bueno, simplemente sales tú del el cuadro que has tenido, que ponle una semana, algo así, o 10 días, y te puedes ir a vacunar. Pero es obligatorio. Ahora, ¿por qué? Inclusive nosotros los adultos, ¿por qué? Reforzamos aún más el sistema inmune. Aquí lo que depende para controlar estas infecciones virales y más aún la COVID-19 es el sistema inmune. Y con estas vacunas estamos reforzando y ayudando aún más al sistema inmune. Y no debemos descuidar. Eso lo tiene el MINSA, es gratuito. Sí, eso, ¿la vacuna de la influenza es gratuita para adultos y niños? Sí, son los dos grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo. Y el MINSA ha hecho campañas. Entonces, por supuesto que sí. Hay una persona que nos pregunta, dice, yo me vacuné y después de la vacuna me he enfermado, cuando antes nunca se enfermaba. Así es. Bueno, son varias variables que puede ser. Uno, en ese momento reacciona y puede tener síntomas postvacunales que le pueden confundir con un cuadro viral, o simplemente por las temperaturas bajas que en esta oportunidad estamos experimentando. Y además, señores, estamos viviendo un constante estrés durante esta pandemia. Y el estrés es una variable, así es, Fernando, que disminuye el sistema inmune. Las defensas. Por supuesto, doctor, que sí. Y una consulta más, porque cuando estamos con estos síntomas de la gripe, estamos acostumbrados a manejarlo en casa, ¿no? Tomar quizás un calmante para el dolor, o un té con limón. Exacto. ¿No? Su miel echas, así es. Y dices, bueno, en 5 días tengo que estar bien, pero en 5 días no estás bien, estás peor. Entonces, ¿cuál es el momento exacto en el que yo tengo que decir no? Esto no es un resfrío común, necesito atención médica, necesito pasar por una consulta médica porque quizás ya es una inflamación en las amígdalas, una cosa más grave, ¿no? Así es. Si nosotros vemos que se va a complicar, las complicaciones se dan entre las 48 y 72 horas. En un adulto mayor la complicación se da mucho antes, entre 24 y 48. Pero normalmente en 48 o 72 de iniciados los síntomas, si esto empeora, tiene que ser manejado por un especialista, por un médico. Nosotros manejamos eso. No se pueden automedicar. ¿Ok? No se pueden automedicar. Un antibiótico, así es. Que voy a agarrar esto. Tomar estas vitaminas, o sea, efervescentes de vitamina C en las mañanas, ¿ayuda? Bueno, se ha hecho una costumbre, ¿no es cierto? La vitamina C, a la vez, venosa incluso. Ya sea en polvo, 1 gramito al día, etcétera. Se ha hecho una costumbre. Y lo que va a hacer es, si mi organismo lo necesita, lo va a absorber. Lo que no necesita, lo elimina. Entonces,
Cuando el sistema inmune está en constante estrés, va a necesitar micronutrientes. No solamente estoy hablando de vitamina C, sino de vitamina A, de vitamina D, estoy hablando de zinc, ¿no es cierto? Entonces todo eso va a necesitar. Si yo no tengo una buena nutrición, una buena alimentación, no voy a conseguir eso y voy a tener que complementar. Pero eso es responsabilidad de cada persona. Muchísimas gracias, doctor Pareja. Gracias por habernos traído estas recomendaciones que son vitales realmente para estos días donde a veces por allí amanecemos con dolor de garganta, ¿no? Un poquito de congestión nasal. Bueno, hay que cuidarse y hay que tomar todas las precauciones del caso. Siempre hay que pensar que puede ser COVID. ¿Por qué? Porque hay que proteger a la familia. Y a pesar de estar vacunados, seguir con la doble mascarilla, hacer de cuenta que pues podemos ser también portadores y asintomáticos. Y vamos a convivir por muchos años con esto, así es que es responsabilidad de cada uno. Gracias, doctor Pareja. A usted.